Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Válidamente. Hoy llegamos al penúltimo capítulo de esta temporada y nada, simplemente vamos a abrir agradeciendo a todas las personas que os habéis comprometido hasta ahora a escucharnos semana a semana, aquellos que también habéis compartido todo nuestro contenido. Se viene un cierre especial, ojo, Sí. se vienen cositas. Pero antes de eso, bueno, hoy tenemos un episodio que va a seguir aportando herramientas, reflexiones y conversaciones. Y para eso tenemos con nosotros a Álvaro Rivas. Ay, perdón, Álvaro Rivas, calla, Álvaro Rovira. Álvaro puede ser lo que quiera Es que eso hoy. es lo que me pasa por ser multitasking. Porque es que ¿sabéis lo que ha pasado? Que me está llamando Álvaro Rivas. Hay un Álvaro Rivas en mi mundo Fenomenal. y justo me acaba Hay de un- llamar. O hay sea, un que Álvaro. ha sido como... He leído de pronto Álvaro Rivas. Y nada, los que estáis viendo esto en YouTube, El ya test sabéis este. Bueno, que, que he enseñado mi móvil. Y tenéis el número de Álvaro Rivas en pantalla. Así que nada, Álvaro Rovira, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? eso es, Álvaro. Aquí haces nosotros aquí? os invitamos a presentaros porque creemos que saber presentarse es muy importante si estamos emprendiendo o moviéndonos. Así que, Álvaro, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Fenomenal. Voy a presentar a Álvaro Rovira, no Rivas. Pues encantado. Yo soy yo soy estudiante de máster en salud digital, pero realmente, como le comentaba a Darío justo antes de empezar la entrevista, eso es algo tangencial con respecto a todo lo que hago yo en general en mi vida, profesional, incluso casi personal, porque tiro bastante de mi tiempo personal para hacer este tipo de cosas. Y yo ahora mismo, aparte de eso, como digo, ser estudiante de máster, también soy el presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Estudiantes de Psicología. Entonces, bueno, ¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué? O sea, la primera pregunta es, ¿por qué has llegado a esto? ¿por qué he llegado a esto, a ser presidente? Bueno, a ver, yo creo que empezó con la cosa más sencilla del mundo, que es estar como subdelegado de clase en mi universidad, por destacar en ese ámbito, ¿no? En el académico, no por notas, lo digo ya, sino por actitud, por estar allí y por tener muchas ganas. Pues me escogieron como representante de la universidad para estar en el ámbito nacional representando a mi universidad, y desde aquí mando un saludo al colectivo de estudiantes de psicología, que también me ayudó mucho a crecer, el CEPIE. Y, y entonces en ese ámbito nacional yo salté a la parte de representación estudiantil desde el ámbito nacional a el internacional, al europeo. Y allí es donde empezó mi viaje en la Federación Europea de Asociaciones de Estudiantes de Psicología, comúnmente conocida como EFPSA en inglés. Sí, Vale. entonces sí. Pero tú ya desde pequeñito te gustaba, porque esto tiene mucho que ver con juntar a gente, organizar cosas, eso que tienes por dentro, ¿te viene así desde niño? Sí, la verdad es que yo ya me acuerdo que cuando estaba por ahí en primaria, yo lo que no quería cuando nos hacían hacer presentaciones, yo nunca quería hacer una presentación aburrida. Entonces siempre intentaba como generar contenido engaging, ¿no? Para conectar a gente. Entonces, bueno, yo creo que ese espíritu un poco de intentar inspirar a gente, intentar conectar a gente, me ha llevado mucho siempre por el camino de intentar liderar proyectos, de ser proactivo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues solo puedo decir que así es como Vale. va el camino de momento. Bueno, el por qué uno nunca sabe realmente cómo contestarlo porque sabes que te mueve, pero no realmente el porqué de eso que te mueve. Entonces, Álvaro,
tú ahora mismo eres estudiante de máster, no estás ejerciendo, o sea, eres un perfil diferente, no porque ahora mismo tú no estás dando psicoterapia, hasta donde yo sé. No, No, no yo, eres... no, yo Sí. ahora no soy psicoterapeuta, ni mucho menos. Sí, tu perfil, bueno, tú vienes por el podcast de Take It Simple de Alicia, que se pasó por aquí, por el podcast, Sí. y yo le dije, oye, De hecho, fue ella quien nos claro, ella recomendó. fue, le dijimos, oye, Alicia, ¿quién crees que debería venirse por aquí, no? Porque muchas veces preguntamos eso, y nos dio tu perfil. Porque creía que tú pues tenías mucho que aportar y fíjate que no eres un perfil que ahora mismo esté dando terapia, que es lo más habitual, ¿no? Que vienen psicólogos y psicólogas y cuentan su experiencia, de cómo están montando su consulta o cómo venden pues, algún curso, cómo han construido una comunidad, cómo han creado, ¿no? Cuentas de cientos de miles de seguidores en Instagram, hablamos de la divulgación en psicología, pero estás en otra parte muy importante de la divulgación en psicología, esa que tiene que ver con instituciones, con relaciones internacionales, y no hemos tenido a nadie así, y es otra manera, ¿no? de emprender en psicología. Entonces, ¿tú nunca te habías planteado el típico proyecto de psicología durante la carrera, la típica consulta, tu típico gabinete? Cuéntanos. Pues sí, efectivamente. En un momento dado, bueno, en un momento dado, yo empiezo psicología porque a mí me gustaría ejercer como terapeuta. Yo creo que además es que ese es el principal marketing de la carrera, ¿no? El atraer a la clínica. Y luego, pues no sé si me decepcioné un poco con la clínica porque pensaba que iba a ser diferente. Tenía otras expectativas. Luego, además, bueno, empecé a ver un poco oscuro cómo podía realmente acabar creando mi propia consulta. No lo vi claro. Y luego un tema muy importante fue que durante mi paso por la universidad, como todos, hice prácticas y decidí hacerlas en una organización. Oye, no sé, tenía un poco la intuición, eh, llámalo miedo, llámalo como, como sea, pero como la incertidumbre me hizo probar otra cosa. Y en la empresa descubrí, pues que, bueno, allí había todo un mundo que explorar y que también puede incluir la salud de muchas otras formas. Pero, bueno, de momento sí. Desde luego que fue un planteamiento en un momento dado hacer la clínica. Me llama mucho la atención, ¿no? Que diga, no, es que la clínica es el principal marketing de la carrera y luego de pronto dice, pero qué oscuro vi lo de montar la parte terapéutica y es como, vaya, qué incoherencia, ¿no? O sea, al final es algo que es común a todos los grados, ¿eh? O sea, no es una cosa excepcional de psicología, que es el hecho de que no se vincula de alguna manera el emprendimiento, porque al final montártelo por tu cuenta, como tú dices, como psicólogo clínico, es emprender. Y no se mete, ¿no? De alguna forma en el plan académico de los grados. Y esto es una necesidad que, bueno, quieras que no, Álvaro, yo creo que también os ha empujado a personas como tú a explorar, ¿no? O sea, yo creo que si te lo dan todo masticado, al final lo que estamos montando es una granja de, pues, de psicólogos clínicos con su despacho, ¿no? Y todo el día ofreciendo terapia. Y en tu caso, oye, te permite también explorar nuevos mundos, descubrir nuevas cosas. Y ahí es donde entra, ¿no? Toda esta parte que nos comentas. ¿Qué es lo que tú dirías que, que has descubierto o que más valor te ha aportado el hecho de salir de alguna forma de ese cascarón de lo que es la psicología clínica tradicional? ¿Hay algo que tú dijeras, ostras, me encantaría que esto lo supieran los próximos graduados en psicología? Pues mira, yo te diría que el mundo de los voluntariados, de representación estudiantil, yo creo que eso te hace crecer mucho y te hace tener una perspectiva sobre la profesión
que realmente yo eso es lo que entiendo por libertad de escoger el camino profesional que más te mueve a ti, ¿no? Yo me da la sensación de que en la psicología, y yo abogo mucho por esto, me da la sensación de que la psicología muchas veces se vende solo como salud mental y Sí. realmente la psicología tiene una de aplicaciones que ni os lo imaginéis, nadie se imagina la cantidad de aplicaciones que tiene simplemente el cambiar la concepción de salud mental por la concepción de ciencias del comportamiento humano. O sea, es bestial lo que cambia. Entonces, a mí eso me ha ayudado mucho a verlo, el estar en voluntariados de representación de la psicología, en este caso de los estudiantes de psicología, que es lo que me tocaba, ¿no? Claro. Sí. ¿En qué dirías que está más interesada nuestra sociedad? Porque así a bote pronto a mí me vienen como tres líneas. La de la salud mental, la de la salud, vamos a decir, social, ¿no? Las estructuras sociales, ¿no? Incluso política. Pero luego está la otra, ¿no? La más capitalista, la de, bueno, pues un montón de psicólogos y psicólogas que están detrás del algoritmo de Instagram, detrás de la experiencia de usuario que hay en la aplicación de Amazon y en todo este tipo de cosas que te invitan al consumo. Parece simplista, así que te pido que me digas dónde, en qué otros sitios crees que el análisis de la conducta o la ciencia del comportamiento en general podría estar metida, ¿no? ¿En qué otros campos de nuestra sociedad? Yo creo que has tocado dos temazos que además se están trabajando mucho en espacios como la Asociación Americana de Psicología, con quien he tenido la oportunidad de colaborar en varias ocasiones. Primero está la parte del consumismo, ¿no? Y de la psicología del consumismo, ¿no? La verdad es que eso empieza a ser todo un temazo porque realmente las empresas empiezan a ver que mediante un análisis de datos guiado, ¿no? Pueden incrementar mucho el rendimiento de sus empresas, de sus productos, de las ventas, etcétera. Entonces yo creo que por una parte está este. Luego está, también has mencionado el tema lo has mencionado de otra forma, pero la digitalización está allí. Y además se utiliza la palabra digitalización de una forma muy específica, y es porque hace referencia a un proceso, la digitalización. No estamos hablando solo de tecnología, porque tecnología puede estar en muchos sitios, estamos hablando de digitalización como proceso, en el proceso en el que la tecnología, en este caso, o ciertas tecnologías, empiezan a tomar un rol más importante en la sociedad. Entonces eso también se está trabajando muy a fondo. Y luego también hay una que a mí me gusta mucho sacarla, y por supuesto aparte de la salud mental, pero hay una que me gusta mucho hablar de ella, que es la del cambio climático, que es cómo los comportamientos de las personas pueden variar para convertirse en pro medioambientales o, Ostras. por lo contrario, Claro. irse a algo absolutamente escepticista con el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, sí, también se está trabajando mucho en ese sentido. En este Bueno, qué caso... Bueno, di, Nacho. No, que esto último no. Sí. O sea, lo veo como súper interesante, pero también un poco idílico, ¿no? En el sentido de, joder, hasta qué punto vas a poder, ¿no? De alguna forma trabajar la conducta para influir en esos aspectos. Lo que sí que noto, sobre todo Álvaro, en los dos primeros puntos más que en el último que has tocado, es toda la parte técnica, que yo creo que ahí echan mucho para atrás a compañeros, ¿no? Y compañeras de profesión, porque dicen, joder, vale, sí, todo lo que me hablas es muy técnico, muy digital, muy... Soy psicólogo, psicóloga, te quiero decir. No me dedico, ¿no? De alguna forma a esa parte técnica o no conozco las herramientas para
entrar en ese mundo tan técnico. No sé qué le dirías tú a este tipo de personas que rechazan de alguna forma este tipo de innovaciones o este desarrollo, ¿no? O esta vinculación, mejor dicho, de la psicología a todo este mundo nuevo, ¿no? Que estamos descubriendo. Si hay algo que tú dijeras, joder, no le tengáis miedo por esto. Yo lo primero que diría y es frase estrella de psicólogos, que es normal que se sientan así. Y de hecho nunca es fácil empezar un proceso que te saca de tu zona de confort, ¿no? Porque es un poco lo que me dices, ¿no? Sí, yo soy psicólogo, pero claro, no tengo ni idea de cómo funciona la inteligencia artificial y de hecho la realidad es que no hace falta que lo sepas, no hace falta que sepas detalles técnicos porque si no todos nos perderíamos en las diferentes ramificaciones de la burocracia y cómo está clasificada la educación. Eso no tiene ningún tipo de sentido, por supuesto, con lo cual yo creo que aquí todo, y también es algo que se habla mucho, ¿no? Y es que hay que colaborar de forma interdisciplinar. O sea, quiero decir esto, y colaborar de forma interdisciplinar es lo que te vas a encontrar en cualquier ámbito en el que tengas que resolver un problema complejo. O sea, el cambio climático no se va a resolver solo con personas medioambientalistas. La digitalización no lo va a resolver solo personas del ámbito de la tecnología. Y como también, y hago la misma referencia a la salud mental no se va a resolver solo con psicólogos. Es que eso no puede funcionar así. Entonces, hay que buscar la forma de colaborar con otras disciplinas para acabar de solventar lo que yo os diría que son problemas globales. Porque en estos espacios internacionales en lo que me he centrado sobre todo ha sido en cómo atajar problemas globales, problemas que existen aquí y que existen en cualquier otro lado. Y esa es lo único a lo que yo me aferro es que hay que, y defiendo es que pese a ser normal el cómo se puedan sentir personas que salen de su zona de confort, realmente hay que intentar hacerlo y desde luego que si encuentras a profesionales adecuados en ese ámbito, te van a acompañar, te van a guiar de la misma forma en la que tú vas a encontrar ese espacio para aplicar tus conocimientos sobre psicología. Álvaro, tú has ido por un camino que intenta, ¿no?, generar un mayor impacto a nivel global. Sé que hay mucha gente que probablemente nos esté escuchando, ¿no?, y muchas veces que piensan lo mismo. Y eso te hace ir a veces por la investigación. Tú estás yendo por otra vía. Esto abre otra pregunta, pero me la guardo para después. Y es que pasa que cuando tú trabajas a nivel individual en psicoterapia, pues como su propio nombre indica, es el individuo, ¿no?, lo que gana fuerza y ahí entra el análisis de la conducta, podemos hablar incluso de temas existenciales, hay incluso tintes filosóficos dentro de la psicoterapia, pero cuando vas haciendo este zoom out casi te acercas más a un matemático que a un analista de la conducta, porque el análisis de los datos se hace cada vez más relevante. Si lees ciencia ficción, a Asimov, y lees sobre la psicohistoria, no sé si conoces el término, en la psicohistoria o en los libros de fundación, los psicólogos son matemáticos, porque trabajan con grandes cantidades de datos y es de esa manera como son capaces de hacer ciertas predicciones. Pero claro, ahí ya el individuo se ha perdido por completo. La mayoría, por no decir el 99% de las cosas que nos enseñan en la consulta, sobre todo en la consulta, digo, en la carrera, sobre todo tiene que ver con el individuo, que haya asignaturas sociales, asignaturas de estadística, metodología y todo este tipo de cosas. Entonces, y ahí va la pregunta. ¿No sientes que avanzando para generar mayor impacto te acabas alejando de ese rol de psicoterapia o de psicología que trabaja sobre el individuo? Es una gran pregunta, qué maravilla. Hostia, ¿en qué momento este podcast ha pasado a ser Psicoflix?
Perdona. No, 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 no. claro, de pronto ha sido como, vale, muy bien, un podcast de emprendimiento, Darío. Bueno, no, pero es que es Bueno, eso. sí. Al final, No, pero sí, a ver, por intentar responder la pregunta, sí, desde luego que, a ver, la psicología no siempre se ha caracterizado por fijar el foco en el comportamiento de la persona. Eh, yo creo que de todas formas hay que intentar atajar eh, los problemas como, como sociedad. Es que la verdad es que te podría preguntar otra vez que me especifiques la pregunta. Estoy que intentando... nos diluimos. Quiero decir, y es Sí, normal, y me parece que tiene sentido, ¿no? Pero cuando alguien estudia la carrera de psicología, se mete en investigación, acaba haciendo más labores de matemático que de psicólogo al uso, ¿no? Y ya no tienes claro si Bueno, dices, o sea, te bueno, quiero decir, salvo la terapia tradicional, cualquier profesión, de hecho este es el típico meme que ves en Twitter de nacido para esto, sí. obligado a usar Excel. O Eh, sea, te quiero decir. claro, y antes le preguntabas tú, Nacho, lo de lo técnico, y digo, Sí, lo claro. matemático en realidad es lo más Sí. relevante, ¿no? Tú De estás hecho, es lo que aprendiendo mata a todo el R. mundo cuando entra en la carrera. Cuando de pronto Claro. ven la estadística y Sí, es pero como, eso pero es. igual en marketing, ¿eh? O sea, en mi carrera es lo mismo. La gente entra pensando que va a hacer campañas de Google Ads y de pronto es como, hola, soy la estadística. ya. Claro, y Y a se nivel, revientan a todos. a nivel macro, eso es lo que hay, ¿no? Entonces, Álvaro, tú estás aprendiendo R. ¿Cómo es tu relación con las matemáticas? Hostia, R, ¿eh? Durísima. SPSS. Volver R es a más lo duro. más parecido que he hecho a álgebra en 5 años es bastante crítico, la verdad. Y hablo de álgebra porque realmente sí que guarda como una pequeña relación en cómo ordenas los diferentes elementos para programar. Ha sido, desde luego, una experiencia que me ha sacado de mi zona de confort, pero ya te digo, es también a lo que me estoy acostumbrando un poco y cada vez más es a obligarme a salir de la zona de confort. Y desde luego que cuando empecé el máster de eHealth, esa era un poco la intención, porque yo desde luego que no iba a empezar una carrera tecnológica, con lo cual, pero desde luego que también veía el potencial que tiene las nuevas tecnologías y entonces cogí lo que me quedaba más cerca, que es la salud, y lo junté con tecnología, salud digital, y allí es donde estoy pues un poco Mm. aprendiendo nuevas cosas que me gusta mucho y que intentando hacer referencia a lo que comentabais, ¿no? A que acabas haciendo como más de matemático que otra cosa y delante de un Excel. Yo creo que de una forma u otra determinadas situaciones en pleno siglo XXI son inevitables. Saber usar Excel, saber sobre determinadas tecnologías es imprescindible para hacer un trabajo de rigor, hacer un trabajo bien hecho Nacho y se, que tenga un impacto. De la Nacho se misma ríe. Nacho se está riendo. ¿Por qué te estás riendo, Nacho? No, no, Porque, no. Dime porque, por qué crees que me estoy riendo. porque ahora mismo con ChatGPT o cualquier inteligencia artificial que se Estaba adapte pensando. a... Es que estaba pensando. Pero ¿y si la tecnología sabe usarse mejor a sí misma? Estaba un poco pensando así, ¿no? Claro, Mm. tenemos que saber usar tecnología porque tal, pero ¿y si la tecnología sabe usarse mejor a sí misma que nosotros usarla a ella? ¿Qué pasa de pronto? ¿No? Se abre aquí un campo que es el de ¿qué utilidad tenemos como Uy, profesionales si es- de pronto... eso es maravilloso, porque, eh, bueno, yo no me escondo, ¿eh? Algunas cosas de programación, si no las llego a pasar por ChatGPT, Claro. me, vamos, me quedo ahí. Pero es importante, independientemente de que la máquina lo sepa hacer mejor que tú, yo creo que conceptualmente es muy importante saber qué está pasando allí.
O sea, entenderlo, simplemente entenderlo, que por cierto es mucho más fácil que ponerte de forma pragmática a resolver programación o montarte un programa, un script de R, digamos, es mucho más importante, yo creo, el entender cómo funciona a grandes rasgos, saberte mover. Y entonces, claro, yo realmente lo que también me he encontrado es que yo puedo preguntarle a ChatGPT que me ayude a hacer un código, pero luego realmente, si yo no entiendo ese código, realmente tienes que tener, el ser humano lo que adopta es una función de supervisor en este sentido, y esto es siempre que escucho hablar sobre inteligencia artificial, incluso desde la Asociación Americana de Psicología, es que... ¿Qué dicen? ¿Qué dice esa gente? Cuéntame, ¿qué Álvaro. dice ¿Qué dice esa gente? gente? Es muy Esa interesante. gente del otro lado. Eso es muy interesante. Lo que dicen al otro lado del charco es que tenemos que pasar a ser un supervisor, pero no por ello, ¿no? Dejar de lado o acomodarnos en que todo lo que diga ChatGPT o todo lo que diga la inteligencia artificial vaya a misa, ¿no? Entonces, por eso es Pero tan importante el justamente rol de supervisor. una sociedad allí, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, donde la regulación casi ni existe, ¿no? En torno a la inteligencia artificial. Esto es un debate abierto, pues, otro día lo hablamos, pero justo, pues, la salud mental podría ser ese sitio donde habría que regular el uso de inteligencia artificial. O sea que allí va a ir creciendo, ¿no? Este tipo de coterapeuta o terapeuta directo, ¿no? Con inteligencia artificial. Y hay gente que lo utiliza, usa ChatGPT para sus problemas psicológicos. ¿Qué dice la APA de esto? Otro día hablamos con Nacho. Es que, a ver, yo lo he dicho más de una vez en este podcast. Yo lo utilizo no para hacer terapia, Bueno, sino como complemento para cuando me hacen preguntas muy abstractas en terapia y me dicen que la piense en casa. Y Nacho, es como, no puedo. Nacho, en lugar de tactar sus eventos privados, se soporta en una entidad Claro, sin yo, mira, a mí conciencia el ni otro eventos día- privados. Mira, el otro día mi terapeuta dijo, ya cansado de mí, dice, a ver, chaval, pero tú, ¿qué quieres mejorar en tu vida? Y dije, buf, y con eso me fui a casa, ¿no? En plan, tráeme algo en lo que podamos trabajar. Y yo me fui tranquilo a casa y dije, buah, ahora yo en qué quiero trabajar con tanto frente abierto. Y dije, se lo voy a volcar a Gepetto. Y empecé a hablar con Gepetto un rato allí, con Gepetto, y pipi, hasta que me dijo, pero literal me dijo, dile a tu terapeuta esto. Y trabaja esto, porque es lo que estoy viendo de todo lo que me has contado que más te está preocupando y que más te está agobiando. Fíjate, ¿no? O sea, cómo coletilla. Y me gusta mucho que ha dicho Álvaro antes lo de que se estaba hablando de que al final hay tiene que haber una intervención por parte del profesional de la psicología, que pasa lo mismo con el byte coding, que esto es básicamente todo lo que hay en el mundo de la programación con inteligencia artificial. El otro día escuchaba en un podcast que mencionábamos mucho aquí, que voy a dejar de mencionar porque no nos pagan, A ver, ya se vendrán, especializado ya se en vendrán. inteligencia artificial, hasta que no se vengan, dejo de pronunciarlo. Pero en este podcast de inteligencia artificial de habla hispana, número 1, decían el monos. otro día precisamente, sí, que un colega de ellos que se dedica en una gran empresa a temas de programación dice, yo me dedico más a limpiar código que han hecho mis empleados con inteligencia artificial, o sea, a revisarlo y a limpiarlo porque está mal hecho en plan, funciona, pero no está óptimo, ¿sabes? Entonces dices, yo me dedico a limpiar el bytecoding, ¿no? Entonces, existe esa supervisión, tiene que existir esa supervisión. No sé, y por ahí entra a lo mejor esa parte de la regulación que comentaba Darío, ¿no? Sí habrá un punto en el que no sea necesaria esa intervención humana y de pronto no esté la cosa regulada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí es donde... Porque la evolución de la inteligencia artificial va hacia la AGI. Entonces, en algún punto, la intervención humana no será necesaria. ¿Qué pasa ahí? Yo quiero saber eso. ¿Qué dice lo de la APA y qué piensas tú, Álvaro? Yo la conversación más loca que he visto y en una ¿Te imaginas que dijera esto? presentación de la APA fue que estaban preguntándose si
realmente habría que reconceptualizar el concepto de inteligencia y si habría que también que acabar reconceptualizando esto a la larga, si habría que acabar reconceptualizando el concepto de vida, o sea, de qué consideramos incluso la vida y incluso la psicología, ¿no? O sea, porque si realmente hay que ponerse a evaluar otros tipos de comportamiento, pues bueno, puede cambiar bastante el asunto. Pero bueno, eso es anecdótico, la verdad. Todavía yo creo que queda bastante para eso. Lo que sí puedo decir es que cuando les he escuchado hablar, veo que, en primer lugar, todos son ya prácticamente nativos en inteligencia artificial, todos la usan, todos están implementando eso. Y realmente todos hablan también de regulación. Todos hablan de regulación, por un lado, en la investigación y por otro lado, por supuesto, en la... ¿Por qué la investigación? Aparte de que podría ensuciar muchos datos, o sea, podríamos asumir como conclusiones de una IA que luego son falsas. Aparte de eso, que lo entiendo, pero claro, ¿cómo regulas? O sea, ¿en qué punto regulas? ¿Cuál es el límite? ¿No? Es como, puedes procesar tantos tokens o tantos datos y tenemos que ir haciendo como una especie de revisión cada tantos datos. Es que no tengo claro cómo se podría revisar en investigación. O sea, revisar regular. Y ellos tampoco, ellos lo Claro. están intentando descubrir ahora. También hablan de los datos sintéticos, por ejemplo, Claro. de cómo tú puedes sintetizar datos y el impacto que eso tiene, por supuesto, en la sociedad, pero luego también en la propia inteligencia artificial, que la estás retroalimentando con cuestiones que podrían ser estigmatizaciones, ¿no? Y entonces, claro, si hay alguien que va a ChatGPT y le pregunta según qué barbaridad, pues quizás ChatGPT le responde que basándose en ciencia retroalimentada por sí misma, Claro. y entonces, claro, eso puede desde luego ser un gran problema y lo están atajando, de hecho, hasta tal punto que han creado un grupo de trabajo ahora mismo que se centra exclusivamente en ¿Tú crees que esto es una de las mayores preocupaciones que hay a nivel global en las diferentes asociaciones de psicología o crees que hay otro tema por encima? Ya os digo, o sea, Relay. cambia mucho, depende de... Mosquito aquí. El nuevo papa. Cambia mucho dependiendo de a dónde te vayas. Y de hecho eso es un gran reto que tiene ahora mismo el panorama internacional de representación de asociaciones, que es ponerse de acuerdo. O sea, evidentemente... la Asociación Americana de Psicología, que es puntera, que está en Estados Unidos, van como van con la tecnología. Pues allí es un tema, y es un temazo. Y lo intentan trasladar, ¿no? Intentan trasladarlo y además tengo que decir que hacen una muy buena labor en horizontalizar el liderazgo en la psicología global para que todos vayan a una. Pero sí que es verdad que, claro, te vas aquí al Colegio Oficial de Psicólogos, al Consejo General de la Psicología, y están por otras cosas, están por salud mental, Claro. están por intentar que hayan más plazas públicas en los hospitales para los psicólogos, ¿no? Es que o sea, Claro. al final... Son muchos frentes Porque abiertos. allí no tienen, ¿no? Creo que en Estados Unidos no tienen psicólogos Bueno, no hay seguridad Te social, diré una sanidad cosa, lo pública. que están haciendo con la tecnología eh, eh, para liberar temas de salud mental es casi distópico, porque no sé si lo sabéis, pero tienen incluso una regulación para aseguradoras, ¿no? Entonces, las aseguradoras están comercializando aplicaciones de salud mental que Sí. pueden, bueno, que
que aligeran el volumen de gente que hay en este caso, pues sería en atención primaria y en consultas privadas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces, sí, ahí cambia bastante el asunto, porque claro, te vienes aquí a Europa y estamos regulando a saco, no queremos sacar aplicaciones de salud mental, estamos como, ¿no? Y allí ya están implementando aplicaciones que están Ya. protegiendo a gente. Entonces, son dos mundos completamente distintos. Y si ya nos vamos, que también, a África, es otra cosa. Es que es Sí. completamente distinto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ves allí? Me llama la atención. Has dicho Sí, África. África, digo, ¿qué yo pasa allí? tengo cero idea de Mira, la psicología en África. tuve un viaje muy chulo a Jamaica hace unas semanas y coincidí con una psicóloga clínica, sería el equivalente a psicóloga clínica allí en Nigeria, que me explicaba que la salud mental, o sea, están desarrollando el primer departamento en Ministerio de Sanidad con psicólogos, y que es la primera psicóloga que está en el Ministerio de de Sanidad y de Salud Mental en Nigeria. Entonces, claro, Hostia. que no tiene nada que ver, porque allí quizás ni están pensando en eso desde el ámbito político. Claro. Es que no tiene nada que ver. ¿Y en Europa? ¿Qué se está priorizando en Europa? Justo yo te iba a preguntar, más que qué se está priorizando en Europa, ¿qué puede aprender Europa de lo que está sucediendo fuera? O sea, me gusta, o sea, ¿qué está sucediendo en Europa y qué podemos aprender de lo que está sucediendo fuera desde Europa? Pero empezamos por la primera. ¿Qué está ocurriendo? A ver, en Europa también tenemos un poco ese problema de intentar ponernos de acuerdo, ¿no? Porque también somos una región muy heterogénea, pero pese a las diferencias se intentan acordar cosas, como por ejemplo, pues presionar mucho en la Comisión Europea con temas del impacto de la digitalización, de la ética en espacios, en cuanto a la evolución de la tecnología ¿no? Entonces, en Europa sí que es verdad que vamos un poco más a rebufo de Estados Unidos, pero claro, a rebufo quiero decir como intentando coger ideas, pero al mismo tiempo con una regulación completamente distinta, con un organismo como la Comisión Europea que está siendo más conservadora e intentando aportar desde la psicología, porque no os olvidéis que al final la psicología es una de las 300.000 voces que hay intentando presionar a la Comisión Europea con diferentes intereses. Entonces, claro, en esas estamos en el panorama europeo y desde luego que, por supuesto, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo igual que en Estados Unidos, que nos hemos puesto de acuerdo, es hablar de digitalización, ¿no? Entonces estamos usando el mismo concepto, que ya es mucho, la verdad. Fíjate, Álvaro, que bueno, ya vamos a ir cerrando. Esta es mi penúltima pregunta y terminamos con una última de un minutito de oro que ahora te lanzaremos. ¿Sabes? Cuando hablamos de todas estas cosas, siempre veo, pues eso, regulación y cosas que quitar, ¿no? Como si estuviéramos asumiendo que la felicidad, si es que podemos determinar qué es eso, se acabará consiguiendo en nuestra sociedad quitando cosas que a lo mejor ya están o se están poniendo, ¿no? Como vamos a limitar el uso de redes sociales, limitar el uso de la tecnología, limitar el uso de la manipulación mediática, bueno, cualquier cosa, ¿no? Cuando esto es el propósito que a lo mejor muchas psicólogas y psicólogos que nos están escuchando tienen, ¿no? Como yo quiero cambiar el mundo, quiero que la gente sea más feliz, ¿no? Y ahí empezamos a entrar en terreno pantanoso con definir esa felicidad. Bien, Álvaro, tú eres psicólogo y también quieres cambiar el mundo y además con mucha fuerza, porque estás haciendo cosas a nivel global.
Y además yo te estoy dando la oportunidad de hacerlo. Pues además de calvo soy un genio y tengo la capacidad de otorgarte un deseo, solo uno. Y además tienes que tener Hombre, cuidado te con pega. cómo lo Tiene formulas, un poquito claro. de cara de Claro. genio de Aladdin tiene, ¿eh? Podrías estar en el teatro en Soy- Madrid haciendo Soy como el el de espectáculo. Akinator. Me pongo aquí un rato. Bueno. Es verdad, ¿eh? Entonces, Álvaro, tienes la capacidad de modificar un solo comportamiento, una única cosa que pasa en el mundo. Que, o sea, puedes hacer que deje de pasar o puedes hacer que pase. Es decir, si tú pudieras alterar la conducta de toda la sociedad, ¿cuál crees que sería? Hostias, ¿eh? Vaya pregunta. Qué Claro, buen cierre. Es como, Silencio. ¿para qué estamos analizando tantos datos y qué queremos conseguir con ellos? Claro, ¿Qué todo esto queremos para qué. modificar? Es que son muchos Todo esto es simplemente por temazos. Estoy rellenar. intentando unificar No. todos los temazos debajo de algo, pero que creo que sería casi algo Estamos trabajando por trabajar, eh, que por justificar. yo creo que el comportamiento que cambiaría, yo creo que está asociado casi a un valor o algo que, bueno, vamos a decir que simplemente un comportamiento relacionado con la generosidad. Entonces, por eso os estoy diciendo que me estoy yendo a ok. algo más Bien, la filosófico. conducta que tiene que ¿Vale? ver con la generosidad. La Perfecto. conducta que tiene que ver con la Con el generosidad. altruismo. Sí, porque yo creo que, y esto es más un tema casi de valores que creo que van cambiando y a veces faltan un poco y son un problema muy grande con respecto a muchos problemas que hay hoy en día, ¿no? Y que veo repetido como si fuera un patrón, independientemente de que estemos hablando de cambio climático, de digitalización. Yo creo que falta mucha generosidad para darse a las otras personas, para darse al resto. Falta socialismo, falta humanismo socialista, es cierto. O sea, quiero decir, lo que estás defendiendo es ese tipo de ideología y puede ser que al final exista más individualismo y de hecho es una crítica que solemos hacer justamente, pues inválidamente en Psicofilia y tal, y que el mundo está muy distanciado, muy flotante. Sí, Y hay ya que con pensar esto- más en el win-win. Para Nacho. todo, para los negocios y para todo. Sí. Álvaro, con esto cerramos, ¿no? Yo creo que esto sirve de minuto de oro, ¿no, Darío? ¿O Ahora le sí dejamos? puede ser, Álvaro, pero bueno, venga, un dile minuto algo a de la oro, gente un que nos está minuto de escuchando. oro. ¿Qué hacen? Dale una lección de vida, un fact. Di lo Yo- que te apetezca. Sí, yo creo que más allá de los problemas que hay muchos, también hay que disfrutar de todo lo bueno y y ver todo lo bueno porque hay mucho y a pesar de que mi deseo sería que hubiera más generosidad con carácter general, yo creo que ya la hay mucha y estamos en un buen camino. Y un poquito eso, ¿no? El mensaje de esperanza, de que se están haciendo cosas para que, como decía Darío, haya más felicidad en el mundo, que es un poco el objetivo de vida casi de cualquier ser humano y debería ser el de la sociedad. Con lo cual, pues eso, muy agradecido, ya aquí acabo con tanto Nacho como Darío por invitarme y nos vemos. ¿Dónde te vemos, Álvaro? Exacto, ¿Dónde ¿dónde te están? encontramos? Redes o algo. Sí, tanto me pueden seguir en Instagram, que voy colgando cosas y estoy haciendo un poco proyecto para colgar temas de viajes y cosas interesantes. Y si no, pues por la calle, que también yo soy muy Por la calle, va, está perfecto. a la antigua, de ver a gente en persona.
Comparte la Bueno, ubicación en nada, tiempo ahí real está, ahora. claro, en tiempo real. Oye, ha molado mucho, Álvaro, esta visión casi geopolítica de la psicología. Da para sección, ¿eh? Sí. O sea, vete empapando, ya que eres el penúltimo y pronto tendremos nueva temporada. Vete empapando de todas esas novedades internacionales. Ponnos al día de lo que está pasando fuera de Es España verdad. Que venga y Álvaro de de vez en cuando a Latinoamérica. contarnos a nivel Pensaré en geopolítico cómo están las vosotros. cosas, ¿eh? Claro, Pensaré en te vamos a vosotros. hacer el experto en geopolítica como Jordi Wild, pero bien. Nada, muchísimas gracias, Álvaro, y muchísimas gracias a todas las personas que estáis escuchando este penúltimo episodio de Válidamente. Ya sabéis que si os ha gustado el contenido y queréis seguir profundizando en estos temas, suscribiros a nuestra newsletter en validamente.club. Ya sabéis que cada semana compartimos ideas, herramientas, recursos que son exclusivos para profesionales como vosotros. Y nada, nos escuchamos en el próximo y último episodio de la temporada, así que no os lo perdáis. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Chao.